El Archivo del Buitre, un podcast de The Objective. Joan Trias Marqués es una de las principales estrellas de Radio Estel, la radio del Arzobispado de Barcelona, donde conduce el magazín de tarde La Caravana. La propia web del Arzobispado Eclesia Archidiocesana de Barcelona anunció el estreno del espacio el pasado 2 de septiembre. Este 21 de junio de 2023, el señor Trias Marqués anunciaba desde su programa que el día que dejen de invitar a gente como el señor Santiago Abascal, él entonces comenzaría a ver El Hormiguero. Y para que quede claro de lo orgulloso que estaba el señor Trias Marqués de su afirmación, la ha subido en Twitter en formato de vídeo para que todos la podamos ver y escuchar. Ja, perquè no et sentis sol. El dia que deixin de convidar a gent com Santiago Abascal, jo començaré a mirar l'Hormiguero. El dia que deixin de convidar a gent com Santiago Abascal, jo començaré a mirar l'Hormiguero. Bueno, jo no el veig mai, ¿eh? Para que el señor Pablo Motos y el señor Jorge Salvador tomen, pues, nota, dado que es un programa que evidentemente está falto de audiencia, y tomen medidas oportunas para recuperar a ese preciado espectador. Por pronto, en estos comicios, todo parece indicar que el señor Abascal se queda fuera. De hecho, ya han pasado casi 3 años desde la última vez que el líder de Vox estuvo en aquel programa, en octubre del año 2019, pero el locutor estrella de la radio de la Iglesia de Barcelona debe considerar que aún está contaminado. ¿Y qué clase de ignominias dijo el señor Santiago Abascal en su visita al Hormiguero de entonces? Pues manifestó su preferencia a que los hijos tuvieran un padre y una madre y manifestó su rechazo al aborto. ¿Tú personalmente consideras que el aborto es un asesinato? Yo no quiero calificarlo, yo no quiero ofender a personas que a veces toman estas decisiones en situación de presión, en situación de mucho riesgo. Yo creo que estamos... ¿Qué palabra le pones? Es acabar con una vida humana, por voluntad propia. Es que yo no entiendo por qué se nos llama homófobos. Nosotros pensamos, como piensan muchos homosexuales, que hay en Vox. No te voy a decir tengo un amigo homosexual, no es que hay afiliados de Vox que son homosexuales. Hay cargos públicos de Vox que son homosexuales y tienen la misma visión que nosotros. Y hay cargos públicos de Vox que son homosexuales, como otros que no son de Vox, que no se identifican con el orgullo gay. Y están los modistos Dolce y Gabbana, que en una ocasión defendieron la familia tradicional y que dijeron que era mejor que un niño tuviera un padre y una madre en una adopción. Y eso que llaman el colectivo LGTB, yo no creo en los colectivos, los lapidaron. Iniciaron un boicot contra ellos. Yo también represento a esos homosexuales. Lo cual sus detractores consideraron una incitación al odio a los homosexuales, lo primero, y de odio a las mujeres, lo segundo. Todo por osar a manifestar unos planteamientos similares a cierta institución que suele denominarse Iglesia Católica. Si el señor Trias Marqués considera que ese ideario contrario a respaldar efusivamente el mundo LGTB, fascismo, es de suponer que se lo parecerá también cuando lo manifiestan los obispos catalanes como el emérito señor Jaume Pujols Bacels, cuando dijo en pantalla aquello de que las conductes homosexuales no són adequades ni per a les persones que lo hacen ni per a la societat. Jo distingueixo molt bé entre les persones i els comportaments de les persones. Com persona, fantàstic. Com fills de Déu, tots tenim la mateixa dignitat. Ara, hi ha comportaments que no són adequats, que jo penso que no són adequats, sincerament. I no són adequats ni per la persona que ho fa, ni per la societat. I crec que avui, més que mai, necessitem dir-nos, que ens diguem uns als altres el que està bé i el que està malament. Justo es decir que el señor Trias Marqués se limitó a decir que él no pensaba ver El Hormiguero mientras llevaran a gente con esos ideales, pero no tiene problema alguno, entiendo, en cobrar de gente que mantiene esos ideales. Porque una cosa es decidir lo que ves por la tele y otra muy diferente decidir de quién quieres cobrar. Acompañaba al señor Joan Trias en esa reflexión la actriz doña Mónica López, que ha estrenado una serie en Movistar y tuvo la gallardía de no ir al Hormiguero a promocionarla. No s'ha d'anar al Hormiguero. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea gente impresentable. La gent de la cultura no podem anar al Hormiguero. I he tingut grans baralles amb la productora i tal. Clar, al Hormiguero a ese señor le importa un pimiento que vaya yo, no. Yo me negué a ir y claro, a él le importaba un pimiento y no fui. Pero el pobre Javier tuvo que ir. Y Javier me dijo, es que hay que ir, Mónica, hay que ir. Ho veu en una sola sessió. 3 milions de persones. Digo, i què? Pues que ho veurà molta gent la sèrie. Digo, pues potser da igual que no ho vegin 3 milions més i tindrem un producte boníssim que veurà una mica menys de gent. Però és que no s'ha d'anar a aquests llocs. No s'ha d'anar. Per què no? Per ètica.
dejando claro que se consideraba a sí misma mucho más virtuosa que su compañero de reparto, el señor Javier Cámara, el pobre Javier en el léxico del artista, que fue a blanquear el fascismo a Antena 3 TV, bailando con el señor Motos y haciendo chistes con trancas y barrancas. Que empiece la fiesta. Hoy ha venido a divertirse al hormiguero Javier Cámara. Vienes a presentarnos la segunda. ¿Empiezo o no empiezo? No, sí, pero que estoy mirando tu equipo, que está muy guapa la gente, qué maravilla. Es que de repente empiezo a hablar y te veo la nuca. Es que... Claro. Es que tienes que No me entender... hagas esto. No. Es que te estoy diciendo que vengo a presentar Rapa 2. Dijo la señora Mónica López que la cultura, que envidia de autoestima considerarse a sí misma interlocutora de toda la cultura, no podía ir a un programa que hubiera osado entrevistar a una persona como el señor Santiago Abascal, aunque ya han pasado casi 3 años. De acuerdo con este planteamiento, en la clave de don José Luis Balbín se sentaban todo tipo de figuras franquistas, desde el señor Blas Piñar al señor Vizcaíno Casas, desde el señor Jesús Fuegos al señor Alberto Ullastres, pasando por el señor Sánchez Bella. Y lo mismo se podía decir Estudio Abierto, donde pasaban figuras franquistas de la época como el señor Gonzalo Fernández de la Mora. Pregunta. Sí, para el señor Sánchez Bella hay algunas felicitaciones, bastantes felicitaciones por su valentía en el hablar y por estar aquí, pero también, naturalmente, hay preguntas como esta. ¿Cómo es posible que usted diga que el régimen de Franco no fue una dictadura? ¿Qué entiende por democracia y por dictadura? ¿Cómo puede asegurar que el régimen surgido de la guerra civil fuese legal? ¿Y cómo puede admitirse que de aquel régimen surgiera algo que fuese verdaderamente legal, ya que procedía de lo atado y bien atado? Que el régimen español, como cualquier otro que haya triunfado en una guerra, no hay ni que hablar, lo legitima la victoria militar. Y luego... ¿Pero contra quién triunfó? Perdón, no entremos en eso. ¿Contra los españoles? Perdón, no entremos en eso. Lo legitima la victoria militar y sus resultados a lo largo de 40 años, punto. Es verdad que también llamaban a gente comunista y anarquista y prosoviética como el señor Santiago Carrillo o el señor Ignacio Gallego o el general Lister, pero era solo para disimular el objetivo de blanquear el fascismo, de igual modo que el señor Motos lleva al presidente don Pedro Sánchez para blanquear su verdadero objetivo, que es blanquear el fascismo. Una lástima que el señor Balbín y el señor Íñigo ya no se encuentren entre nosotros, porque ahora ya saben que la señora Mónica López nunca hubiera visto su programa y que la actual estrella de Radio Estel jamás les habría visto. El archivo del buitre, un podcast de The Objective.